Hola y bienvenidos a nuestro webinar de noviembre de la Coalición de Ministerios Católicos para Prisiones. Vamos a discutir los rituales y recursos y cómo proveer sacramentos en cárceles en la ausencia de un sacerdote. Algo muy importante queremos resaltar, que los que nos escuchan hoy se sientan empoderados para proveer servicios am, cuando no tienen ustedes un diácono o un sacerdote. Vamos a hablar de eso. Esta es una conversación no solamente entre el padre Paul y yo, sino les invito a poner en el chat si tienen alguna pregunta, observación o preguntas prácticas que ustedes han hecho en su trabajo, en las cárceles o centros de detención que han am, provisto acceso básico a los sacramentos, porque como ustedes saben, para los católicos que están privados de su libertad en esa situación, es muy importante que tengan acceso a los sacramentos. Y yo encuentro particularmente la reconciliación es muy importante, pero también los sacramentos de sanación, como la unción de los enfermos. ¿Cómo podemos ser creativos al proveer estos servicios? Por supuesto, sin romper las reglas de la iglesia y de la ley canónica. ¿Cómo podemos ser más flexibles en cuanto a cómo llevamos estos sacramentos a las personas, a los hombres y mujeres que están en la cárcel? Padre Paul se quisiera presentar y nos cuenta un poco sobre usted. Sí, me siento, es un honor para mí ser parte de esto con el Padre George. Soy ordenado, sacerdote ordenado he sido ordenado hace 56 años. Estoy en Filadelfia y he trabajado en ministerio en prisiones por muchos años, al menos un cuarto de mi experiencia en el ministerio, y he aprendido mucho. He trabajado en el campo de las cárceles con mujeres y hombres encarcelados, y todavía trabajo en el aspecto exterior con grupos que salen de la cárcel, de personas que salen de la cárcel. Y voy a hablar más de eso después. Estoy muy contento de estar aquí. Yo soy el padre George Williams. He trabajado 30 años en ministerio de prisiones en Boston, en la cárcel federal de Boston. Y luego estoy en California ahora y trabajo en San Quentin, que es donde estoy trabajando desde 2019. Y por supuesto, una de las cosas yo comencé mi ministerio como jesuita. Yo no quería ser ordenado en ese momento, pero sentí el llamado y pronto aprendí que lo importante que era proveer este ministerio a hombres y mujeres y acceso a la Eucaristía. Y a veces cuando digo la misa, a veces no hay sacerdotes que vayan a la misa. Cada vez están más ocupados y tienen más responsabilidades, así que no podemos esperar que el sacerdote pueda venir. Tampoco es justo para el sacerdote o para las personas que sirven, porque todavía no tienen una relación con las personas, y el sacramento se trata de relaciones con las personas. Entonces es importante que ustedes, las personas que van regularmente, representen a la iglesia, representen a Cristo, representen la esperanza y el mensaje de inspiración que tiene el Evangelio. Entonces tiene sentido que ustedes sean los que entregan los sacramentos de cierta forma a las personas, y no esencialmente traer a un extraño, esencialmente. Y además los sacerdotes no les gusta ir y ser máquinas de sacramentos, nos gusta entrar y hacer ministerio. Así que si invitan a un ministerio, no lo dejen que se siente ahí 6 horas solamente para proveer reconciliación, sino permítanle que tengan otro tipo de interacción con las personas a las que sirven. Así que hablemos un poco básicamente de los sacramentos básicos, que son los más importantes en una cárcel. Son la Eucaristía, la reconciliación y la unción de enfermos, y yo diría también bautismos y confirmaciones. ¿Cómo proveemos esto si usted no tiene un sacerdote? Quiero dar un poco de ideas de que tal vez esto le pueda enojar a algunas personas que piensan que solo un sacerdote debería manejar la Eucaristía o llevar la Eucaristía.
y una persona que no es sacerdote no puede escuchar una confesión o no puede celebrar la misa. No decimos eso. Lo que decimos es que necesitamos ser creativos en cómo podemos enfocarnos en los sacramentos y entregarlos, por ejemplo, la Eucaristía. Bueno, si tienen alguna sugerencia en cuanto a las personas, cómo pueden en una cárcel un voluntario laico puede entrar y celebrar un servicio de comunión. Así se me ocurre, la, yo diría que mi, en las cárceles y prisiones yo he compartido el poder de mi ordenación con todos. Parece un poco grandioso o ostentoso, pero yo creo que una persona laica que celebre la Eucaristía, incluso en un servicio de comunión, debería tener la misma reverencia y enfoque que tiene un sacerdote, aunque no tenga toda la liturgia y todas las palabras y la consagración y todo eso, pero puede decir las mismas partes sin intentar hacer que las personas crean que es lo mismo que la misa, pero puede decir algo al respecto. Pero hay muchas cosas que hacemos, por ejemplo, nos bendecimos, tal vez leemos unas lecturas de la palabra de Dios y más tarde voy a hablar de la experiencia de cómo compartimos la celebración del Evangelio allí, pero yo haría todo esto si yo soy em, si yo voy a celebrar como laico la comunión en la cárcel. No hay mucho más que agregar en cuanto a eso, George, excepto hacer que las personas se den cuenta que esto no es lo mismo que la misa que celebramos. Hay que explicarles esto, pero igual es el cuerpo de Cristo que está aquí. Estamos compartiendo el cuerpo de Cristo que somos nosotros, de acuerdo con el Evangelio. Cuando tú estás en el altar, te conviertes en lo que recibes y eso es suficiente para mí. Gracias, eso es muy útil. Yo diría, agregaría que, por supuesto, no estamos hablando de que las personas laicas celebren la misa, estamos hablando de que sientas el poder o empoderado de poder celebrar el servicio de la comunión o de las escrituras y del evangelio. Y en mi experiencia ha sido que a nadie le gusta ir a una misa y mirar al sacerdote leer un libro. Ojalá no haya muchos sacerdotes que hagan eso. No estamos ahí para leer un libro de recetas, sino para orar. Lo clave es que llegues hasta allí para celebrar un servicio de comunión en una prisión y que te prepares con tiempo para que parezca natural. No quieres que parezca que estás leyendo un libro de instrucciones de la celebración. Yo creo que eso tiene un poco de valor, pero lo más importante es que las personas sientan que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que representamos a la iglesia, a la comunidad y compartimos en la comunión. Así que preparar las oraciones anticipadamente, ser reverentes y practicar tal vez un poco, ensayar un poco para saber lo que estás haciendo. Nosotros practicamos mucho antes de ser ordenados para decir la misa y quieres ser claro. También tiene que ser algo que salga de tu personalidad, de dentro tuyo. El tipo de oración que reces, tienes que sentirte cómodo. La gente va a sentir eso. Ya tienes la comunión contigo. San Pablo leyó en Corintios, en 1 Corintios 23-26, él describió lo que sucedió en la última cena y cómo la institución de la Eucaristía, según las Escrituras, también puedes compartir Corintios 10-16, que habla que cuando participamos de la Eucaristía, participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Siéntate libre de usar las escrituras. Puedes utilizar también pausas y tiempo en silencio, porque los presos realmente aprecian el silencio. La misa tiene muchas palabras y no quieres traer eso necesariamente, sino que quieres que sea una experiencia en oración, de ingresar en este sentido de comunidad. Pero, Padre Paul, mencionaste brevemente algo de esto, pero cada servicio de la Eucaristía no se trata solamente de distribuir la comunión, sino al menos en un
lugar donde hay un grupo, se trata de compartir la obra de Dios y yo recomiendo que utilices las escrituras, tal vez del domingo para la misa, y luego puedes y tienes que preparar algo que refleje eso, pero no tienes que dar una homilía o un sermón. Lo más valioso es que le des tú tu reflexión breve de un minuto, tal vez de lo que las escrituras dicen ese día, e invitar a las mujeres y hombres que compartan, porque la experiencia es poderosa, lo que ellos escuchan, lo que comparten en sus vidas, cómo sus vidas dan forma al entendimiento de lo que ellos escuchan, porque las escrituras llegan a las personas en diferentes maneras muy profundas que no experimentan las personas afuera. Entonces es importante invitar a las personas allí a compartir. La música también es importante. Puedes tener toda la música que tenemos en la misa, como el himno de apertura. Puedes tener las canciones después de las lecturas y durante la comunión. Sé creativo o creativa. Eso va a ser una cosa. Y luego también hay un tema muy sensible y Katie nos menciona esto. Si es que los ministros de comunión deben rehusar la comunión a los que no son católicos. Y esto es lo que yo pienso al respecto como sacerdote. Yo soy jesuita. Y tal vez ustedes no estén de acuerdo con esto y está bien, pero lo que yo siento es que las mujeres y personas con las que nosotros estamos lidiando están rechazadas por la sociedad, por sus familias, por las comunidades, le han etiquetado y básicamente les dijeron que no son dignos. Entonces, si nosotros en un servicio de comunión damos un sermón de quienes no pueden recibir la comunión, ¿qué significa esto para el preso? ¿Qué le está diciendo a ellos? Para mí, el riesgo que le estamos diciendo, que no solamente la sociedad les rechaza, sino que incluso Dios no los encuentra dignos. Así que yo no invitaría a los que no son católicos a la comunión, pero tampoco yo me voy a estresar al respecto porque creo que Jesús puede manejarlo. Y de nuevo, ustedes pueden no estar de acuerdo con esto y las reglas dicen que no, que se supone que no debemos dar la comunión a los que no estén en comunión con la iglesia, pero en una parroquia están en estado de gracia y muchas personas toman la comunión. Así que bueno, no estamos allí para ser unos policías de la Eucaristía. Lo importante como ministros de la Eucaristía es en el sentido más amplio, de que es una invitación a compartir en la vida de Cristo y el amor de Dios y en la alegría de ser una comunidad que ha sido liberada por el Evangelio. Entonces, ese es el enfoque y yo les recomiendo enfocarse, tomar ese enfoque, pero yo no digo que las personas tengan que venir a la comunión en forma ignorante o sin reverencia, sino que ustedes tienen que explicar lo que significa la comunión para nosotros los católicos. Puedes incluir esto de que no es simplemente compartir simbólicamente la memoria el recuerdo de la última cena, sino que realmente es traer a Cristo. Muchas veces escucho a presos que son luteranos y anglicanos y ellos vienen de la tradición que reconoce esto. Y la ley canónica dice que cuando las personas, hay tradiciones que no tienen, cuando las personas de otras religiones no tienen acceso a ministros de su religión, ellos pueden tomar la comunión en nuestra religión. De nuevo, en la cárcel tienes que ser más flexible. ¿Alguna cosa que quisieras agregar sobre esto, Paul? Prácticamente estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Yo no voy a decir todo lo que los jesuitas dicen, pero yo uso esta imagen que tú y yo hablamos cuando nos preparamos hace unos días. Yo siento realmente que am, nosotros nos acercamos a los reclusos casi como en un campo de batalla. Yo no sé qué reglas hay, yo no sé qué reglas tienen los soldados cuando entran a una batalla. Tú tienes la Eucaristía, tal vez tienes una absolución general. Yo no diría que todos los ministros tienen que hacer esto, pero tengo un sentido de emergencia, de que hay ciertas alertas canónicas, eh, pero para el sacerdote es un lugar tan inusual que en cualquier forma que podamos ayudar a los reclusos en vez de rechazarlos a través de la Eucaristía,
como mencionaste, y vamos a hablar más adelante, cuando la palabra de Dios nos pertenece a todos. En una parroquia, cuando yo celebro misa, ellos a veces me escuchan solo a mí, yo soy la persona que da la palabra del evangelio y todas estas personas están sentados frente mío. Bueno, tal vez por muchas razones eh, no tenemos en la cárcel. Yo pienso, Dios mío, este es un hermoso momento de invitarles y compartir unos con otros. Y yo no soy el que tiene que responder a todos, sino que debo preguntar qué tienen ustedes para decir. Es fascinante ver cómo se miran unos a otros y comienzan a hablar. Es maravilloso compartir la palabra de Dios entre los cristianos. Entonces yo pienso que la cárcel es como un campo de batalla. Y eso es lo que dice el Papa Francisco, que la iglesia necesita ser como un hospital de campaña y que nosotros estamos allí en las trincheras. Realmente eso le da en el ojo a lo que la iglesia está viviendo. Tenemos que ser humildes y ajustarnos a las situaciones de las personas que encontramos. Tal vez tú seas la única presencia católica que ellos encuentran en la cárcel. Entonces es una oportunidad que tenemos que no queremos perderla. Y quisiera ver un poco las preguntas que hicieron las personas cuando un ministro ofrece la comunión. Pueden hacer una apertura de himno, con un himno de apertura y de cierre. Se puede rezar el Cordero de Dios y distribuir la Eucaristía. Y yo diría que en medio de eso pueden agregar a eso tu espiritualidad y la realidad de dónde están las mujeres y hombres. Siéntanse libres de ser creativos. No tienen que seguir la misa exactamente al pie de la letra. Eh, Tienes que proveer una, un servicio de oración coherente para todas las personas que están allí. Todos estos elementos que han mencionado en el chat realmente son importantes, pero también puedes agregar otras cosas. Otra persona preguntó una pregunta de si una persona, un ministro puede celebrar la comunión usando las escrituras del domingo. No hay ninguna regla que diga que no puedas leer las escrituras del domingo en cualquier día de semana. Para utilizar las lecturas del domingo, que tienden a ser un poco, o sea, coherentes en el sentido de que se lee el Antiguo Testamento, el Evangelio, y todas las lecturas tienen una conexión entre sí en términos de compartir la palabra. Siéntase libre de usarlo, pero no tienen que usar esas lecturas. También puede ser algo situacional, por ejemplo, o circunstancial. Por ejemplo, a veces celebramos servicios memoriales en San Quentin porque tenemos presos que murieron y celebramos, por ejemplo, tenemos a lo mejor un recluso que cometió suicidio trágicamente, y esto sucede mucho em, porque las cárceles tienen una alta tasa de suicidios, así que prepárense para eso, prepárense para tener servicios memoriales y de Eucaristía donde pueden invitar a personas que pueden venir con ustedes, pero sí elegir las escrituras que sean apropiadas para la situación. Y no tiene que ser algo trágico tampoco, puede ser algo positivo. Por ejemplo, cuando llega el Día de los Veteranos, podemos en San Quentin nosotros incluimos a los oficiales de la cárcel y a los presos, pero el punto aquí es de ser coherente y creativos y no pensar que tienen que utilizar una lectura particular. Yo les diría que los que, si es que se van pueden seguir el leccionario y las tradiciones de la misa, de la iglesia, pueden hacer eso si quieren seguir las tradiciones, pero también pueden ser creativos. Hay muchas escrituras de las que pueden elegir. Alguien más dijo que habló sobre compartir una reflexión. Creo que ayuda, es muy útil en el lugar donde nosotros entramos a invitar a las personas a compartir en una reflexión para que se sientan incluidos también. Y me gustaría decir algo de esa pregunta. Yo siento que en cuanto a la Eucaristía, es la parte más profunda de mi ministerio. También es la confesión o reconciliación
O, por ejemplo, cómo esto lleva a la oración, porque las personas, los laicos también pueden tener una gran voluntad, pero pueden decirlo de forma diferente. Yo pondría un libro ahí después del servicio, durante el servicio. Si alguien quiere hablar más tarde, puede firmar, poner su nombre allí. Yo tenía un asistente, yo fui asistente capellán y una vez tuve 75 personas que se inscribieron en la lista. Entonces, el tema es que yo visitaba a estas personas, venían al espacio de visitas y muchos eran católicos y querían ir al sacramento de la reconciliación. Y era muy profundo, realmente para mí era tan genial que ellos confiaran en mí, por un lado. Y tal vez es muy diferente por una persona laica, ni siquiera estoy sugiriendo que ustedes tengan que escuchar sus pecados, pero simplemente hablar con ellos. Y aquí es donde esto entra en un ámbito muy sagrado. Si ustedes tienen un sacerdote católico que puede dar la absolución, genial, pero si no, simplemente pueden poner tus manos sobre la mesa entre tú y las personas, y a veces las personas ponen sus manos sobre las mías, y siempre eso me impresionó porque cuando eh, tú ves al oficial de la correccional o los presos que están mirando desde sus celdas. Y aquí estamos, dos hombres confiando uno en otro y en el Padre, en la oración con el Padre. Muchas veces yo les digo, ¿por qué tú no comienzas? No, no, comienza tú, me dicen. Pero a veces ellos hablan en su propia forma, su propio idioma, a veces incluso en otro idioma, español, y terminamos en lágrimas. Y muchas veces una de las experiencias más profundas que yo he experimentado en la cárcel, y no digo que eso es la última palabra en cómo ustedes adaptan su visita y podemos hablar más de esto más tarde, pero esto es un recuerdo que yo tengo de trabajar en las cárceles. También me gustaría resaltar que el padre Paul escribió un artículo, Escuchar confesiones en la cárcel, y lo vamos a poner en el chat aquí y hay un enlace en nuestro sitio web. Y agregaría eso en términos de reconciliación, especialmente en la situación de las cárceles, donde la cárcel es como una sala de emergencias. A veces las personas entran a la cárcel por una semana, por un mes y luego se van. Tal vez no tengas oportunidad de que llegue un sacerdote allí antes de que salgan. Yo diría que siempre que sea posible hay que tener un tiempo, hay que reservar un momento para la reconciliación. Sin embargo, yo diría que en ausencia de un sacerdote o de alguien que pueda escuchar confesiones, la mayoría de estas personas están buscando compartir su sentido de vergüenza, de pérdida. Y si tú puedes escuchar eso, tú puedes sentarte de forma en oración y ellos pueden compartir lo que necesitan compartir y lo que necesitan decir a Dios. Muchos de los católicos o que están en la cultura católica tal vez ni siquiera estén buscando la absolución, están buscando a alguien que los escuche con compasión, con un corazón compasivo. Y si tú puedes expresar la misericordia y el perdón de Dios, también diría que tal vez no puedan tal vez yo no puedan ir a confesión, pero tú puedes también averiguar cuando en la cárcel no se puede establecer un horario para confesiones. Allí tú entras y sabes que Dios es misericordioso y que Dios perdona. En ese sentido, no necesariamente se necesite un sacerdote para proveer ese sentimiento de que Dios es misericordioso y que las personas que están en la cárcel experimenten eso. Y tengan en mente que ustedes no están protegidos por el secreto de la confesión. Así que si alguien le dice que yo quiero matar a alguien o maté a alguien, ustedes pueden decirlo o repetirlo, pero hay cosas que sí pueden ser ah, eh, eh, confidenciales, pero básicamente si ellos, hay ciertas cosas que tú puedes guardar en secreto sin tener que revelarlos o reportarlos, pero yo personalmente al escuchar a confesiones,
es lo más poderoso, el aspecto más poderoso y más sensible de mi trabajo en prisiones. Y, y hay muchas de estas personas, no, no me gustaría que no tuvieran esa oportunidad de compartir con alguien que les escuche de forma compasiva. Y de nuevo, también pueden tener un servicio de reconciliación donde viene un sacerdote, pero las reglas de absolución general son muy estrictas, pero hay formas en que cuando hay un sacerdote disponible, que las personas tengan la oportunidad de una absolución, a ver, ah, eh, que estés tan enfocado en conseguir un sacerdote que las personas no puedan experimentar la gracia de hablar con alguien sobre lo que les está molestando y orar por el perdón de Dios. Y de nuevo, no, ah, tú no deberías dar la absolución, pero sí puedes orar con la persona y pedir por perdón y sanación para esa persona. Esa es la clave. Aquí hay una historia de humor sobre confesión. Una vez había un muchacho de como 20 años. Me dice, padre, quiero confesarme. Y viene a la sala conmigo y un amigo de él entra con él y dice, nos gustaría ir juntos. Y nosotros sabemos todo uno del otro, así que honestamente yo no sabía qué hacer, pero les dije, bueno, entren. Y me senté ahí con los dos y nunca había experimentado algo así. Pero ellos hablaron sobre todos sus pecados y yo les di la absolución. No sé los laicos qué harían, pero ese es un maravilloso enfoque pastoral para la situación, porque los presos en la cárcel encuentran siempre situaciones inusuales, siempre. Así que poder tomar una situación rápida, al final se trata de si estás dispuesto a errar del lado de la compasión y el amor o no. No quieres ser demasiado escrupuloso al punto de que las personas se sientan rechazadas, porque al final les vamos a volver a traumatizar. Alguien más mencionó aquí que los hombres latinos mayores no quieren recibir la comunión porque no fueron a confesión. Es un buen comentario. La mitad de nuestra comunidad católica es latina y a lo largo del tiempo, y esto vino de la educación religiosa y en Virginia. Ahora la mayoría de los presos am, vienen a confesión. Al principio eran pocos y superar ese tipo tal vez es cultural o tal vez la catequesis que recibieron cuando eran pequeños. Yo creo que las personas de habla inglesa o la comunidad anglo, si nosotros les hacemos sentir que de alguna forma tienen que ser perfectos antes de venir a la comunión, entonces nadie debería tomar la comunión. Así que es hacer saber a las personas que hay cosas en tu vida que están mal, que tienes que de alguna forma pedirle a Dios perdón, pero más importante yo diría es animarles que en esa situación a que vengan y reciban la gracia de la Eucaristía. Eso les da en cierta forma la confianza de cambiar lo que deben cambiar en su vida en vez de esperar que ya tengan todo arreglado antes de venir a tomar la comunión, porque sus vidas son complicadas y eso es lo que Amoris Leticia dice, cómo hacemos un servicio pastoral en personas con situaciones que son irregulares, que están viviendo, por ejemplo, fuera del matrimonio, que han estado viviendo con su pareja por 20 años, que no puedan tomar la comunión. Tienes que dejar que tu corazón te guíe en esa situación y dejar que sus corazones los guíen y no las reglas, porque a menudo yo creo que esa es una de las razones por las cuales las iglesias no católicas cristianas son tan atractivas, porque ofrecen el mensaje de salvación a cualquiera que entra. No tienen de que no se ponen ciertos parámetros de que cómo tienes que ser, de que muchas de nuestras católicos latinos han recibido esta
muchos de nuestros hermanos latinos han ido a estas iglesias no católicas y alguien aquí dice que hay hombres que me han pedido ser bautizados como adultos. Nosotros no podemos bautizar, pero como capellán me gustaría trabajar con las personas. El capellán me dijo que ¿qué hacemos con los católicos, con los capellanes que no son católicos que bauticen a las personas? Bueno, ha sucedido y esto sucede constantemente, bautizan a católicos, pero nosotros tenemos un programa organizado de iniciación cristiana. No es tan rígido como Rica en las parroquias, pero proveemos instrucciones básicas para ser bautizados y, y yo hago los bautismos. Un sacerdote o diácono puede hacerlo. Yo no bautizaría a las personas ahí en el acto porque queremos expresarles lo que significa, lo que están ellos pidiendo y qué les falta a ellos. Entonces, hay una historia de un capellán en San Quentin que va a bautizar a todo el mundo, pero no hay mucho pensamiento en eso. Pero para ellos, de nuevo, el bautismo de ellos es parte de la salvación en el sentido de primero aceptar a Cristo. Y para nosotros el bautismo es que Dios nos llama primero y nosotros aceptamos y entramos al bautismo. Entonces es diferente, pero yo trato de expresar que hay una razón por la cual nosotros hacemos preparación para los sacramentos. No queremos minimizar esto, ni queremos, pero bueno, puedo mostrar una foto que es muy impresionante de que a veces las personas que han sido bautizadas traen a otra persona, a otro preso. Aquí, si ven esta foto, si ven al recluso con la camiseta blanca, le trajo al otro que tiene el traje naranja para ser bautizado. Y el muchacho de camiseta blanca que trajo al del traje naranja le dijo, tú le dijiste más cosas a él de lo que me dijiste a mí. ¿Será que tiene más pecados? Pero bueno, eh, este, esta forma de como de patrocinar a un compañero es súper importante. Eh, Hay un capellán que ha sido criado en la iglesia protestante, pero es un capellán y él mismo volvió al catolicismo y constantemente está eh, en las mujeres y hombres en las cárceles. Son los mejores apóstoles porque ellos van a difundir la palabra en el lenguaje que ellos comprenden. Esta persona dice, yo sugeriría una misa por Zoom por un sacerdote ordenado para, porque si no el acceso a la misa tal vez se convierta en algo del pasado. Creo que es una buena sugerencia, pero si no tienes un sacerdote que pueda hacerlo en vivo, yo du- tendría un poco de reservas en misas pre-filmadas o pregrabadas. Creo que la idea es, no queremos acceso a la misa, que el acceso a la misa sea algo del pasado en las cárceles. Y ahí con la falta de sacerdotes esto se vuelve más difícil. Pero esto es un ejemplo de una forma creativa de proveer la misa utilizando la tecnología, que tienes la habilidad de hacer esto. Durante COVID, por ejemplo, esto se hizo en muchos lugares. Además, los capellanes también están disponibles en las prisiones. Pueden usar iPads y también hay material católico, incluyendo algunas misas grabadas. Pueden utilizar estos recursos de grabaciones, eh, pero de nuevo, nada se compara con una persona en vivo. Así que si puedes cambiar tu pensamiento de tener siempre, que la misa siempre sea de una cierta forma, sino creer que tú también tienes la capacidad de llevar una celebración. Pero antes de pasar a otras cosas, quisiera resaltar, yo trabajo primariamente con
hombres en San Quentin. Muchos de ustedes trabajan en cárceles de mujeres y hay una diferencia entre mujeres y hombres presos. En mi experiencia, es el sufrimiento que las mujeres experimentan es diferente al de los hombres. Por ejemplo, el Día de la Madre. Cuando llega ese día es el peor día para las mujeres encarceladas, porque como el 80 o 90% tienen hijos y muchos de estas mujeres se les ha sacado sus hijos. Así que o sea, cómo puedes ser más consciente del género y cómo puedes enfocarte en las necesidades de las personas con las que tratas. Por ejemplo, si trabajas con mujeres, ¿cómo celebras el Día de la Madre sin que sea una tortura? Tal vez es momento de orar, de experimentar de una reflexión. Esto es algo, y de nuevo, creo en los hombres. Muchas veces los hombres sufren el mismo tipo de pérdida con sus niños, pero tal vez el Día del Padre. En mi experiencia, el Día del Padre es difícil para ellos porque ellos tal vez no han podido ser padres o estar presentes para sus hijos, se sienten culpables por no estar allí y muchos de los hombres también han tenido la experiencia horrible de sus padres. Entonces, ¿cómo traemos el género a la conversación? Podría mencionar algo sobre los niños. Lo que yo terminé haciendo es poner sobre el altar un servicio de comunión o en mi caso de la misa y yo digo, si alguien tiene algún niño que quisiera poner su libro, su nombre en este libro sobre el altar, pueden poner su nombre y vamos a orar por estos niños en cada servicio. Y llenamos un libro entero con nombres y algunos de ellos tenían 6 o 7 niños. A veces decían, mi novia está embarazada y ponían todos estos nombres y nosotros lo llamamos el libro de los niños. Así que ustedes pueden utilizar algo que les llegue al corazón de estas mujeres y hombres y utilicen esto como un símbolo recurrente en su servicio en algún punto si ustedes desean. Eso podemos hacer. Esta es una gran, hermosa sugerencia. Este mes hemos tenido la fiesta de todos los santos y de todas las almas. Con los latinos, por ejemplo, la comunidad católica latina, el Día de los Muertos, hemos hecho un altar con todos los difuntos y durante la misa y la gente podía escribir los nombres de sus difuntos. Pero quiero regresar a Susan. Susan trabajó, creo que fue directora de, de los capellanes en una prisión. Solo quiero volver al acceso a la misa. Ella no se refería a reuniones grabadas, sino una misa en vivo que se transmita en vivo en la iglesia como una alternativa. Eso sería genial. Esa es una idea genial, pero si puedes ver con los administradores una forma de tener un sacerdote afuera de una parroquia, celebrar la misa y tener esa transmisión en vivo, sería una forma maravillosa de aumentar el acceso a la misa. Así que gracias por esa sugerencia. Alguien dijo aquí, esta es una buena pregunta, eh, que los ministros a veces tienen 1.500 personas en la cárcel y solo 20 vienen a los servicios. ¿Cómo atrae a más personas? Esa es una gran pregunta. Yo creo que tal vez tienes que preguntar a los que no están viniendo, qué les gustaría, porque muchas veces trabajamos como si estuviésemos en una parroquia y tal vez eso no sea la forma de llegar a su corazón, pero tal vez, por ejemplo, tal vez haya algo, por ejemplo, fútbol a veces está sucediendo y el fútbol, por ejemplo, arruina mucho la misa, porque si hay un partido de fútbol, entonces no vienen y muchas veces en la cárcel están mirando. A veces incluso hay apuestas sobre los partidos. Así que quieres asegurarte de que programar los servicios en momentos en que las personas van a estar disponibles. Yo diría que podías comenzar preguntándoles qué desean. Y otra cosa, a mí me gusta mucho robar las homilías de nuestros hermanos evangélicos. A menudo tienen excelentes recursos e ideas de cómo hacer las cosas y ellos están haciendo un buen trabajo y tenemos mucho que aprender de ellos. Tienes que robar ideas de otros también a veces.
¿Alguna idea más sobre eso? Creo que es una buena idea, pero los jesuitas robar es un buena, simpático escuchar. Eh, También es interesante escuchar una sugerencia, ¿verdad?, de que se haga una misa transmitida en vivo. Muchas parroquias lo hacen y este es un gran ejemplo de cómo podemos ser creativos en proveer servicios, ya que no podemos contar con diáconos o sacerdotes disponibles. Pero cuando hablamos de género anteriormente, quiero que no sientan que mi experiencia en el pasado, y esto viene de, no puede, si no puedes encontrar un sacerdote, encuentra un diácono, y si no encuentras un diácono, encuentras un laico, y si no encuentras un laico, encuentra una mujer, porque las mujeres realmente han hecho mucho trabajo, siempre liderando la comunidad, y pueden hacer un buen trabajo de reflexión como cualquier hombre, así que es una gran oportunidad para las mujeres en la iglesia de servir. Así que quisiera asegurarme de que al hablar de género, también digamos que se sientan las mujeres empoderadas en la iglesia para eh, adoptar este rol en la iglesia de liderazgo. Y comienza desde abajo. Em, Ustedes, por virtud del bautismo, ustedes son sacerdotisas y profetisas. Así que vívanlo, vivan eso. Am, Hay partes de la misa generalmente que pueden, am, pueden agregarse a un servicio de comunión. Por ejemplo, las personas simplemente pueden reconocer que estamos aquí juntos. Por ejemplo, el saludo de la paz. Yo siento que los reclusos están muy abiertos a eso. Sí, estamos viviendo en un mundo donde no nadie se toca y ese tipo de contacto físico, hay que sí tener un poco de cuidado, pero es un lindo gesto en medio de un servicio. Y otro día que está hecho para el contacto físico es el miércoles de ceniza. La gente realmente necesita y no hay suficientes sacerdotes que den las cenizas en en las iglesias y menos todavía en las cárceles, pero en las cárceles es un momento muy impresionante. No necesitas no tener ningún pecado desde donde tú estás, puedes recibir las cenizas. Incluso los miembros del personal, las personas de hospitales, todos quieren las cenizas. Aquí en Filadelfia, por lo menos en miércoles de ceniza, hay gente haciendo fila en la calle. Gente viene de todos tipos de personas piden las cenizas. Y creo que ese es un día en que podemos permitir invitar a la sanación y a tocarnos, a contacto físico. Nosotros como católicos oramos y utilizamos mucho nuestros sentidos de tacto, de olfato. Por ejemplo, durante COVID, el saludo de la paz era sin tocarnos, pero eso es un buen punto. Y otra cosa es que tal vez no puedas entrar y formar oficialmente o hacer oficialmente la unción de enfermos, pero eso no significa que no puedas hacer un ritual de sanación. Y mi amigo Mike Kennedy, que ha estado trabajando en la prisión con jóvenes, el ministerio con prisión juvenil, él lleva un pequeño frasquito con permiso de los aceites, no es crisma, y eso es óleo sacramental y que tiene y lleva con una fragancia tipo lavanda y le pone este aceite en la frente y es es utilizar el tacto y el olfato como para sanar. Y puedes hacer esto, puedes ser creativo. Tal vez la persona tal vez no tenga acceso a un sacerdote en un hospital que le haga una unción formal, pero hay, hay algo llamado
hay ciertas provisiones de la iglesia, no permita que las personas mueran sin un sentido de sanación. Tú estás representando a la iglesia y hay tantas situaciones en la cárcel donde esto sucede que es importante que nos demos cuenta que el sacramento toma la presencia en la persona que provee el sacramento en ciertas situaciones y si puedes ayudarle en una forma, por ejemplo, los presos que van a cirugía. Tenemos muchos hombres mayores que tienen que someterse a cirugías, son mayores y constantemente van a operaciones y tienen miedo de morir. Entonces, cualquier cosa que podamos hacer para ayudarles es muy importante. Y tenemos estas rituales preciosos de la iglesia, rituales con los que podemos trabajar y ser creativos. Hay un par de comentarios más que antes de que concluyamos quiero leer, pero sí quiero hablar, la parte de tocar es muy importante, pero tienen que estar seguros de conocer las reglas de la institución. Pero las personas realmente más a menudo que no esperan ese contacto físico. Esta persona dice que, a ver, estoy tratando de comprenderlo, que el canto, tener un coro es importante. Siempre me sorprende cuánto les gusta cantar a estas personas, a los presos. Si pueden tener voluntarios que ayuden con eso, yo animo ese tipo de participación. Y eso realmente es clave también. No vamos a la misa para observar nada más, sino para participar con nuestro cuerpo, mente, corazón. Y creo que invitar a estos servicios no solo para mirar, sino para hacer algo, para que sean parte de este proceso. Es importante tener esto presente cuando hace este tipo de servicios. Los bautismos son importantes. Con buena preparación, una cosa que yo hago. Hay una narrativa entre muchas iglesias fundamentalistas y evangélicas que si no es bautismo por inmersión no cuenta, pero bueno, yo sí. El Ministerio de Rehabilitación Americana, ellos te proveen am, una piscina de inmersión gratis en las cárceles. El agua incluso puede estar caliente, pero el preso entra y se sumerge completamente. Es muy poderoso y realmente, ah, pero nosotros hacemos un poquitito de agua en la frente. Hay diferentes maneras de hacerlo. Hay un grupo, este grupo evangélico es el que hace la inversión, pero si es posible, hacer algo para las confirmaciones o primera comunión o bautismos, si la institución lo permite, pueden hacerlo en la sala de visitas. Permita a las familiares que vengan. Es, puede ser un momento de reunificación de las familias o de promover esas conexiones o relaciones. Y tenemos el enlace para los Ministerios de Rehabilitación Americana en nuestro chat. Así que quiero asegurarnos de que hayamos leído todas las preguntas y sugerencias del chat. Espero que hayamos cubierto la mayoría, que no me haya saltado ninguno. Creo que hemos cubierto lo básico en términos de la Eucaristía, la reconciliación, la sanación, la unción de los enfermos. Los matrimonios es algo un poco vidrioso. Yo diría que es mejor muchas veces si tienes que conseguir permiso y todo eso. Puedes hacer casamientos o bodas en las prisiones, pero tratamos de ser cuidados y tratamos de ser sabios en la preparación y muchas de las mujeres y hombres con las que tratamos han tenido diferentes relaciones en el pasado, así que queremos enfocarlo cuidadosamente, pero es algo que sí que se puede hacer bajo ciertas circunstancias, pero creo que en general generalmente yo les sugiero que esperen a que estén afuera para hacerlo de afuera. No sé si tienen ¿tienes, Paul, alguna sugerencia?
No, lo único que diría es que veo la pregunta de Karen, es nacimientos. Muchas veces las mujeres que están en la cárcel se les saca de la cárcel para tener su bebé en un hospital local y hay un momento antes de irse o antes de regresar sin su bebé, porque el bebé se le envía a un lugar especial hasta que salgan las mamás de la cárcel, es darles una bendición de del niño en el vientre. Hay momentos especiales así. Supongo que una de las cosas que me gustaría decir es que hay historias, las historias de estas personas son enormes y realmente me impresionan increíblemente de cómo llegaron hasta ahí. Yo creo que estaría en la cárcel también si hubiera crecido con muchas de estas personas. Yo tengo el permiso, para protegiendo su anonimato. eh, Tenemos muchas historias de reclusos que hemos convertido en una revista virtual que hemos enviado a todos los presos y ha sido publicada ya durante 12 años. Y es una forma de invitarles a, a decir, invitarlos a compartir si es que puedes proteger o la confidencialidad. Otra cosa también, am, lo que se comparta tiene que ser algo dentro de un contexto seguro. Es mucho mejor hacerlo en pequeños grupos y con el tiempo, al desarrollarse un sentido de la comunidad, Dios va a compartir, y las personas van a compartir increíbles cosas sin que las otras personas los juzguen. Entonces es importante desarrollar ese sentido de comunidad. Y además de eso, de la bendición del principio de la vida de las mujeres que están a punto de dar a luz, también es importante em, también hacer un memorial del fin de la vida, los funerales. A menudo es muy doloroso porque la mayoría de los presos no pueden irse a un funeral, pero si puedes encontrar la forma de hacer un servicio memorial para sus seres queridos fallecidos, yo casi en cada misa de los domingos ofrezco una bendición por los miembros de la familia o presos o personas que han muerto esa semana, porque siempre hay algo que sucede. Y una persona preguntó más temprano cuáles son los errores más comunes que se realizan. Los mismos errores que cometen los sacerdotes, no estar preparados, no estar presentes plenamente de forma reverencial y también tal vez ser demasiado automatizado, muy mecánico y confiar demasiado en un libro en vez de ser más espontáneo. Creo que si te preparas de antemano y entras a las instalaciones con un sentido y que has practicado, ensayado y lo hace de forma, eh, digamos, sensible, evitarás la mayoría de los errores. De nuevo, cuando estás allí presidiendo, quieres no estás allí como actuando, esto no es una obra de teatro, estás liderando una oración y lo que quieres hacer es de que esto evoque la oración en las personas que están allí contigo. Y créanme, ellos tienen grandes fuentes de espiritualidad dentro de sí y, y ellos realmente se van a sentir felices de ser invitados a este proceso. No sé, George, solo alguien dice que quiere saber más acerca de esta revista que mencioné. Se llama Voces de la Prisión o Voices from Prison. Esto es pero cualquier forma en que tú puedas conectar a los reclusos con alguna organización que les provea de un grupo de soporte. Nosotros hemos estado haciendo esto por 12 años en Filadelfia. Es un ministerio de prisiones y 880 reuniones hemos llevado ya los jueves, en cualquier forma que tú puedas ayudar. Esta imagen que yo siempre tengo cuando dejé de servir en la prisión, hay rostros que vienen a la reunión y que sus rostros son lúgubres, pero cuando se van veo un poco de algún destello de esperanza en sus ojos. Siempre estas reuniones son tan
am, te tocan el corazón realmente. Y yo hago eco de eso, de tus palabras, porque como ministros laicos tú tienes una oportunidad, un don, una misión importante de llevar ese mensaje de esperanza y de vida a estas mujeres y hombres. Y por supuesto, me gustaría reiterar, si estás haciendo servicio de comunidad, no estás imitando al sacerdote. Tienes que hacer la oración de la Eucarística, pero eso no quiere decir que no puedes hacer una oración que describa la Eucaristía y que manteniendo digamos, la idea general, orando por la iglesia, por los santos y mencionando todas las partes, no no tienes que sentirte forzado a siempre decir exactamente lo que dice en el libro. Aparte, si tú no eres sacerdote, tú no puedes tampoco pretender ser un sacerdote, pero hay muchas cosas que sí puedes hacer por virtud de tu bautismo, que espero que sientas que al final de este webinar te sientes que has aprendido algunas ideas creativas de cómo hacer ministerio. Gracias a todos por estar con nosotros hoy. Gracias por los comentarios y sugerencias. Por favor, continúen participando, avísenle a sus amigos, a sus colegas. Y gracias, Padre Paul, y gracias especialmente a nuestra intérprete hoy por la interpretación al español. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos pronto. Sí, George Mackey, gracias. Muchas gracias.